la parábola que vamos a estar viendo en esta noche se encuentra en Mateo capítulo 25. Si usted trajo su Biblia, puede abrirla. Mateo capítulo 25, y vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 13, amén. Y la palabra de Dios dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Amén. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, hasta está en signo de admiración: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Incline su rostro, hermano. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, por esta palabra maravillosa que hoy va a venir a nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, que prepares el corazón y la mente de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que la palabra que hoy se va a hablar en esta noche sea una palabra de advertencia, Señor, a prepararnos, a estar, Señor, confiando en tu venida, Señor. Yo te ruego, Padre, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche están presentes. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que estaba yo viendo un artículo donde dice que el hombre está haciendo hasta lo imposible para que la tierra no perezca. Hay muchos esfuerzos humanos, dice, para que, bueno, según las Naciones Unidas, dicen que dentro en el 2050 habrá una escasez de agua, porque dice que en ese tiempo nos seremos más de 7 millones de personas sobre la tierra. Y dice que la demanda del agua crecerá en un 55%. Y fíjense que estas personas no conocen la palabra. Ellos nada más se dirigen por lo que la ciencia dice. Y nosotros, hermanos, que conocemos la palabra, sabemos que todo eso va a acontecer. Y fíjense cómo es el Señor de misericordioso y nos alerta a tiempo. Amén. Fíjense, aquí el Señor nos está alertando por medio de esta parábola. Y la pregunta es: ¿cuán preparados estamos a las cosas que vienen? ¿Cómo estamos nosotros preparados para todo lo que se avecina? Porque fíjense, muchas veces nosotros nos confiamos. Yo me recuerdo cuando comenzó la pandemia, toda la gente corría a buscar agua, a buscar comida.
incluso nosotros fuimos al Costco y vimos como, era como una tensión que se vivía en ese tiempo. Y la gente andaba ya hasta con sus capas y más que todo los asiáticos. Y nosotros llegamos al Costco y ¿cuál fue la sorpresa que nos llevamos cuando llegamos al Costco? Es justamente hacía 2 horas acababan de decir que se iba a cerrar. Y cuando nosotros llegamos a Costco no encontramos agua. La gente desesperada por tener lo necesario porque según todo se iba a cerrar. Y era una angustia. Yo creo que a todos nos pasó. Todos nos pusimos tenso en ese momento de que dijeron se va a cerrar porque este virus no sabemos cuántas personas van a morir. Y bueno, fue una alarma impresionante y no fue solo aquí en Estados Unidos, fue a nivel mundial. Y allí es donde nosotros vemos cuán preparados nosotros debemos de estar. En las situaciones difíciles, en las crisis. Porque esa fue una crisis que pasó. ¿Cómo nosotros debemos de prepararnos para lo que viene? ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Yo creo que todos, ¿verdad? Y si Cristo viene hoy, muchos de nosotros, yo sé que nos vamos. Amén. Y es más, todos yo creo que nos vamos. Amén. Entonces, fíjense, estaba yo viendo esta ilustración en Marcos capítulo 10, cuando el Señor Jesús le habla al joven rico. ¿Y qué le dice el Señor Jesús al joven? Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero ¿qué pasó con este joven? No quería despojarse, ¿verdad?, de la riqueza que él tenía. Él no quería dejar eso que yo no sé cuántos años le había costado, o si era herencia de sus padres, qué sé yo. No quería sacrificar. Y fíjense, me llama la atención porque justamente el martes el pastor estaba hablando acerca de qué es lo que nosotros hemos sacrificado para estar en un servicio. Y muchos de ustedes me van a decir, yo he sacrificado el trabajo, porque muchos sacrificamos eso. Yo fui una de las primeras que cuando el pastor dijo vamos a tener servicio los viernes, el primer viernes yo llegué tardísimo, porque yo los viernes siempre trabajaba hasta bien tarde. Y yo pensando dije, Señor, yo no puedo estar haciendo esto. Yo necesito estar en tu casa. Y entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Cambiar mi schedule, poner más casas el día jueves y dejar menos casas para el día viernes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros muchas veces sacrificamos? Sacrificamos al esposo, sacrificamos a los hijos, sacrificamos el trabajo, sacrificamos muchas cosas para estar en este lugar. Pero qué importante es de que no nos interesa sacrificar todo eso por venir un día o unas horas, mejor dicho, a alabar el bendito nombre del Señor. Amén. El Señor no nos tiene aquí por casualidad, hermano. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros en este lugar. Amén. Y ahora estaba también viendo lo que la hermana de María, amén, Marta, estaba haciendo. Cuando Jesús llegó, me gustó mucho porque fíjense el afán, ¿verdad?, de nosotros más que todo las mujeres. Nosotros las mujeres nos afanamos. Y dice que Jesús llegó a visitar a María y dice que María corrió y se sentó a los pies de Cristo para escuchar la palabra. Y Marta dice, afanada, y aún Marta fue y le dijo al Señor Jesús, le puso queja y le dijo, Señor, no te, o sea, como quien dice, no te molesta
que solamente yo esté cocinando para atenderte? Señor, ¿no te molesta que solamente yo estoy haciendo el oficio? Y María está allí sin hacer nada. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada estás. Fíjense los afanes de la vida. Muchas veces nosotros, hermanas y hermanos, no queremos dejar un momento para tener esa intimidad con nuestro Dios. Nos afanamos, muchas veces nos afanamos en el trabajo por querer hacer más dinero. Amén. Estamos en la casa, nos afanamos en la casa haciendo el quehacer de la casa y no dejamos un tiempo para hablar con nuestro Señor. Y yo les digo porque a mí me ha pasado. Y justamente cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Señor primeramente me habló a mí. Y yo he llorado y le he pedido perdón al Señor. Porque la verdad es que nosotros no estamos haciendo lo suficiente para el Señor. Los afanes nos roban tanto el tiempo que nos desenfocamos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces llegan las enfermedades, el estrés de la vida? ¿Por qué muchas veces nosotros no encontramos la salida cuando vienen las cosas difíciles a nuestras vidas? Ya sea que no tenemos trabajo, ya sea que pereció un familiar o que un familiar está enfermo, que ya no le dan, ya los doctores dijeron que está desahuciado. Es bien tremendo recibir esas noticias. Pero entonces aquí es donde viene que nosotros necesitamos estar preparados para enfrentar todo lo que se nos avecina. Amén. En esta historia de las 10 vírgenes, dice que era la costumbre entre los judíos que el esposo llegara por la noche a la casa de su prometida, donde las damas de honor, yo le puse así, ¿verdad?, para que me entiendan, porque pues aquí es lo que vemos, ¿no? Que el cortejo, cuando una novia se casa, lleva a sus mejores amigas como damas de honor. Entonces dice que la novia buscaba, ¿verdad?, esas personas para que fueran a esperar al esposo. Dice que cuando estaba a punto de llegar, y estas damas dice que salían con lámparas para iluminar el camino hacia la casa donde tendría lugar la celebración. Entonces, en esta parábola, las vírgenes representan a los miembros de la iglesia y el esposo representa a Cristo. Amén. Entonces, aquí está la novia de Cristo, dice la hermana. Estamos las vírgenes. Nada más que fíjense, algo muy importante aquí. Lo que leímos, ¿verdad? Que dice que 5 eran insensatas y 5 eran imprudentes. Amén. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que diferenció a estas vírgenes? Fíjense, en la iglesia venimos todos, ¿verdad? Todos estamos aquí, todos parecemos que estamos bien y todos decimos gloria a Dios, amén, cantamos con regocijo, nos postramos delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿somos de las vírgenes prudentes o somos de las vírgenes insensatas? Porque todas eran iguales, todas tenían lámpara. Y todas, dice, cabecearon y se durmieron. Y cuando vino el esposo, todas se levantaron a recibirlo. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que pasó realmente con estas vírgenes.
En el versículo 6 y 7 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas, dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas y salieron al encuentro glorioso, ¿verdad? Con el esposo. En Salmos 119, 105, la Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces quiere decir que todas estas vírgenes tenían conocimiento bíblico, escuchaban la palabra. Amén. Pero no todas se prepararon lo suficientemente para esperar al esposo. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, todas, porque en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, significa que esta palabra es la lámpara y es la que nos alumbra. Entonces, estas mujeres, estas vírgenes sí tenían conocimiento de la Biblia, mas no ponían en práctica todo lo que habían aprendido. Y entonces ahora vamos a ver la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Y vamos a ver qué nos dice en el versículo 3. Vamos a ver primero, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, bueno, hasta ahí, les voy a explicar esto. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Se levantaron afanadas, prepararon sus lámparas. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ellas salieron, iban a salir, dice que sus lámparas se les apagaban. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que ellas no se prepararon lo suficiente. Pienso que a lo mejor ellas dijeron: ¿para qué vamos a traer más aceite? A lo mejor el esposo va a llegar pronto. A lo mejor llega antes de lo que nosotros esperamos. Y fíjense, algo muy importante, que muchas veces como iglesia así estamos nosotros, tranquilos, porque muchas veces nosotros decimos, tenemos años, los que tenemos años de ser cristianos decimos: desde que yo tengo uso de razón, dicen que Cristo viene, y hasta el día de hoy el Señor no ha venido. Y por eso es que muchas veces la iglesia se confía, así como estas vírgenes. Estas vírgenes se confiaron de una manera que creyeron que el esposo iba a llegar en un instante, que no iban a necesitar de más aceite. Y a veces nosotros venimos aquí, hermanos, a la iglesia, ocupamos un lugar, nos sentamos, que no está mal escuchar la palabra, pero nunca nosotros preguntamos en qué podemos ayudar, en qué podemos servir. Está el ministerio de los niños. Muchas veces se necesita de maestros, pero nadie quiere servir, nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque se les parece que los niños son aburridos o son muy hiperactivos. Y dice: ay no, yo para batallar con niños mejor no. Y aquí se necesita eso. Amén. ¿Saben por qué? Porque los niños son el futuro de la iglesia. Y los niños son lo que los maestros hacen es enseñarle a los niños la palabra de Dios. Fíjense, yo trabajo con los niños, yo digo preadolescentes, que ya van entrando a la adolescencia. Y ellos tienen una capacidad que a veces, si uno no está preparado
lo dejan con la boca abierta. Porque ellos hacen preguntas que muchas veces uno dice, pero ¿dónde viste eso? Dice, no, es que yo o mi papá, dicen muchos. Y fíjense, algo muy bonito, porque los niños sí entienden eso de que sus papás, nosotros somos responsables de enseñarle a nuestros hijos en casa la palabra de Dios. O sea, no es responsabilidad de nosotros los maestros que damos clase de enseñarles, sino nosotros en casa debemos enseñar a nuestros hijos. Y es bien bonito cuando ellos comprenden eso y dicen, no, es que mi papá me explicó de esta manera y esta manera es así. Yo digo, wow, los niños, hermanos, son una esponjita que ellos van absorbiendo todo. Entonces, aquí está el ministerio de los servidores. Un ministerio muy bonito porque usted se pone en la puerta, interactúa con los hermanos que viene, los sienta, le dan la bienvenida. A mí me parece maravilloso el estar en esa comunión con los hermanos. Es algo muy bonito, pero no queda solo allí de venir y sentar a los hermanos, sino que también después de que termine el servicio hay que mover sillas, levantar mesas, tirar basura, y yo creo que por eso muchos no quieren servir. Y fíjense, son cosas tan pequeñas que muchas veces el Señor de eso nos va a pedir cuentas. Aunque por muy sencillo que parezca el ir a limpiar el baño, el sacar la basura. Fíjense, yo a veces me pongo a pensar y digo, estuvimos hablando al principio de la corona, amén. El pastor decía, ¿cuántos quieren tener una corona? Y yo me imagino eso, de tener esa corona. Y ustedes imagínense esa corona, que el Señor cada vez le va a ir añadiendo perlitas por cada cosa que nosotros hacemos. Amén. Gloria a Dios. Imagínense qué maravilloso es el Señor cuando nos enseña por medio de su palabra el servicio. Y es un servicio, hermano, que no se va a quedar aquí, sino que yo cuando el pastor empezó a dar las clases me emocionaba porque dice que nosotros vamos a tener fiesta en los cielos, amén. Yo no quiero ser de las últimas de atrás que solo vamos a estar aplaudiendo. Yo quiero ser de esas personas que pasen arriba y recibir ese galardón. Yo no sé cuántos de ustedes quieren eso. O sea, ustedes imagínense que ya están en el cielo y que lo que estamos haciendo aquí es poco para lo que el Señor se merece. Amén. Entonces, algo muy importante. Y ahora vamos a ver lo que hacen las prudentes. En el versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes estaban preparadas. No solamente llevaron sus lámparas, sino llevaron sus vasijas con aceite. ¿Por qué? Porque ellas sí pensaron y dijeron, ¿y si el Señor tarda y nos quedamos sin alumbrar? O sea, y era responsabilidad de ellas ir a encontrar al esposo para traerlo. O sea, entonces ellas pensaron mejor, ellas se prepararon y dijeron, nosotros vamos a tener aceite extra. Las otras solamente se conformaron con el poquito de aceite que tenían las lámparas, pero estas no, estas dijeron, nosotros nos vamos a preparar mejor. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. El Señor quiere, hermanos, que nosotros no solamente tengamos aceite en nuestra lámpara, sino que tengamos extra aceite, porque uno nunca sabe. Imagínense cuánto tiempo diciendo el Señor viene, el Señor viene. Yo he conocido personas
que han estado en la iglesia por muchos años y que nacieron en el Evangelio y que lamentablemente hoy en día no están en ninguna iglesia, porque se aburrieron de estar esperando al novio. Y ahora el Señor nos está advirtiendo a nosotros, si es que no tenemos esa vasija extra, de que nos preparemos con ese aceite. El aceite, dice la palabra del Señor, que representa al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos ese aceite? ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo? Amén. Morando en nuestras vidas. Estas vírgenes no se conformaron. Hoy en día nosotros no debemos conformarnos, hermanos. Si nosotros aprendemos aquí en la iglesia, cuando nos predican las enseñanzas de los viernes, no nos quedemos solamente con eso. Escudriñemos la palabra, lleguemos a la casa y continuemos ese devocional. Amén. Porque no es solamente de venirse a sentar aquí, orar el día domingo, orar el día viernes, no. Nuestra vida, nuestra comunión con el Señor tiene que ser a diario. Tampoco quiere decir que nosotros vamos a buscar al Señor más cuando estemos en adversidades, cuando nos encontremos en dificultades. No, nosotros tenemos que buscar al Señor todos los días, meditando, amén, porque el Señor no quiere una iglesia tibia. El Señor quiere una iglesia caliente. El Señor quiere que nosotros llenemos esas vasijas de aceite. Amén. Mire, hermano, dice que las vasijas representan el carácter del creyente. Me quedé bien sorprendida porque cuando entró hermana Mary me entró hablando de la vasija y yo me quedé como, ¿qué? Y dice, sí, hay que vaciar la vasija de aceite. Y yo dije, Señor, hermana Mary no sabía el mensaje que yo traía para esta noche. Pero miren qué maravilloso es el Señor cuando nosotros estamos conectados con el Padre. Amén. Fíjense, dice que la vasija representa el carácter del creyente y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Significa que todos los días nosotros debemos buscar de Dios y a dejar que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestras vidas. Amén. A transformar nuestro carácter. Un carácter deformado, porque todos cuando venimos a los pies de Cristo traemos un carácter deformado, un carácter que yo creo nadie lo quiere ver. Pero mire, lo bonito de cuando estamos en Cristo es que nosotros tenemos un carácter conforme al del Señor. Amén. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra vasija? Usted mismo contéstese, ¿cómo está nuestra vasija? ¿Está vacía? ¿Está a la mitad? ¿O está llena? Amén. Y si su vasija está vacía, hoy es tiempo que le diga al Señor, aquí está esta vasija vacía, llénala de tu amor, llénala de tu poder. Hoy quiero ser victorioso. Amén. ¿Cuántos queremos ser victoriosos, hermano? La victoria de ayer ya pasó.
Hoy quiero otra nueva victoria. Hoy quiero otro nuevo milagro. El Señor, hermanos, es tan misericordioso que aún siendo como somos, Él nos ama. Y en su misericordia, Él nos ha dado la oportunidad de que hoy estemos en esta tarde. Amén. Ya para finalizar, hermanos, quiero leerle lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Fíjense el Señor cómo es de maravilloso. Él no fuerza a nadie a entrar. Él dice que estoy aquí y llamo, con respeto todavía. La misericordia del Señor, hermano, nos ha alcanzado, nos ha llenado. Y como les dije al principio, no es por casualidad que estemos aquí en esta noche. El Señor quiere hacer algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. El Señor, su Espíritu Santo, hermano, hoy está en este lugar.